El sol se alzaba implacable sobre el horizonte del desierto, proyectando sombras largas y alargadas sobre las dunas interminables. No había señales de vida, solo el zumbido del viento que levantaba nubes de polvo fino, pintando el aire con un tono dorado bajo la luz del día. El desierto, con su vastedad y su vacío, parecía el lugar más inhóspito que cualquier hombre pudiera imaginar. Sin embargo, allí, en medio de aquella soledad abrasadora, caminaba Jesús, guiado por el Espíritu, lejos de la civilización y de los hombres. Hacía 40 días que había dejado atrás las orillas del Jordán, donde las aguas del río habían sido testigo de su bautismo. En aquel momento, los cielos se abrieron y la voz de Dios resonó sobre las aguas: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Aquel evento marcó el inicio de algo profundo y poderoso, pero antes de que su misión pudiera comenzar, Jesús había sido llevado al desierto, un lugar de prueba, de reflexión y preparación. El calor del día quemaba su piel, y la fría noche lo envolvía en un silencio casi absoluto. Durante esos 40 días y 40 noches, Jesús había permanecido en ayuno, absteniéndose de toda comida. Su cuerpo, aunque fuerte en espíritu, comenzaba a sentir el desgaste físico. Sus pasos eran lentos, su andar parecía pesado, pero en su mirada brillaba una determinación inquebrantable. Sabía que este tiempo en el desierto era necesario. Sabía que sería probado. El desierto, un lugar de soledad, no solo lo separaba del bullicio de las ciudades y del calor humano, sino que también lo acercaba al silencio interior, donde podía escuchar la voz de su Padre más claramente. Aquí, en medio de la nada, el mundo espiritual era más tangible. El vacío físico no hacía más que abrir puertas a una conexión más profunda con lo divino. Sin embargo, este no sería un tiempo solo de comunión y paz. Algo se avecinaba. Un desafío más grande que el hambre o la fatiga estaba a punto de emerger, y aunque Jesús lo sentía venir, no se inmutaba. Su misión era clara, y estaba listo para enfrentar lo que fuera necesario para cumplirla. Entonces, en ese escenario desolado, algo comenzó a cambiar en el aire. Un viento distinto sopló entre las dunas, trayendo consigo una presencia que se hacía más palpable. El momento de la prueba estaba a punto de comenzar. El viento del desierto soplaba más fuerte, levantando pequeñas nubes de polvo que giraban en el aire, como si la propia naturaleza anunciara la llegada de algo siniestro. Jesús, débil por los días de ayuno, sentía el peso del cansancio en cada músculo de su cuerpo. Sus labios estaban resecos, y su estómago, vacío desde hacía semanas, clamaba por alimento. Pero su espíritu seguía firme, inquebrantable en su conexión con el Padre. De repente, una figura oscura emergió en la distancia, acercándose con pasos lentos pero decididos. No era un viajero ni un hombre cualquiera. Aquella presencia era densa, casi opresiva, y el aire alrededor se volvía más pesado. El tentador había llegado. Satanás, con su voz suave pero cargada de malicia, se detuvo frente a Jesús. Observó su estado físico, percibiendo la debilidad que el hambre había dejado en su cuerpo. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Con astucia y aparente compasión, le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Ante él, en el suelo, había varias piedras, redondas y suaves, parecidas a pequeños panes. Satanás sabía que Jesús tenía el poder para hacer lo que le pedía. Convertir esas piedras en alimento sería sencillo para él, y en ese instante, podría satisfacer la necesidad más básica de su cuerpo, el hambre. Jesús miró las piedras. Su cuerpo temblaba de agotamiento, y su estómago vacío le recordaba su necesidad urgente. Sin embargo, su mirada no vaciló. No era la comida lo que lo sustentaba, sino algo mucho más profundo. Con calma, fijó su mirada en Satanás, y sin dudar, respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La voz de Jesús, aunque suave por el cansancio, resonaba con una autoridad que no admitía réplica. Citando las Escrituras, demostró que su sustento no dependía de sus necesidades físicas, sino de su completa confianza en Dios. Él no necesitaba ceder ante las demandas de su cuerpo ni ante las provocaciones del tentador. Satanás frunció el ceño por un momento. No esperaba una respuesta tan firme.
Había intentado aprovecharse de la vulnerabilidad física de Jesús, pero se dio cuenta de que este desafío sería más difícil de lo que había previsto. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse tan pronto. Sabía que habría otras formas de tentar al Hijo de Dios. La primera tentación había fallado, pero Satanás tenía más pruebas preparadas, más sutiles y peligrosas. Con un ligero movimiento de su mano, el paisaje comenzó a desvanecerse. Jesús, aunque firme en su espíritu, sintió como el ambiente cambiaba a su alrededor, como si estuviera siendo transportado a otro lugar, a otro tipo de desafío. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo. De repente, el desierto desapareció ante los ojos de Jesús, y la calidez sofocante del sol se transformó en una brisa más fresca. Ahora estaba en el centro de Jerusalén, sobre una estructura inmensa y vertiginosa, el pináculo del templo. Desde allí, podía ver el bullicio de la ciudad sagrada. Gente que iba y venía, ocupada en sus quehaceres diarios, ignorante de lo que sucedía en las alturas. El templo, símbolo del poder y la presencia de Dios, se erguía majestuoso ante él. Satanás estaba a su lado de nuevo, pero esta vez su tono era más desafiante, casi burlón. Mientras observaban el panorama desde aquella altura peligrosa, el tentador cambió de estrategia. Su plan ya no era apelar al hambre física de Jesús, sino tentar su fe, su relación con el Padre y la confianza en el poder divino. Si eres el Hijo de Dios, dijo Satanás, mirando hacia abajo con una sonrisa, lánzate desde aquí. Pues está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Las palabras que pronunciaba no eran cualquier argumento, Satanás citaba las Escrituras, las mismas que Jesús había usado en su defensa momentos antes. Parecía un reto astuto, un intento de obligar a Jesús a probar su estatus divino delante de todos. Si verdaderamente era el Hijo de Dios, los ángeles lo rescatarían y así quedaría demostrada su relación con el Padre. Además, ¿qué mejor lugar para exhibir el poder de Dios que el mismísimo templo, el centro de la fe de Israel? El viento soplaba fuerte en aquella altura, como si empujara a Jesús hacia el borde. El vacío bajo sus pies parecía inmenso, pero Jesús no titubeó ni por un momento. Sabía que Satanás había distorsionado las Escrituras para tratar de manipularlo. La propuesta no era un acto de fe, sino una provocación, poner a prueba a Dios, como si su Padre necesitara demostrar su protección de esa manera. Jesús, con calma pero con firmeza, lo miró a los ojos y respondió: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquellas palabras resonaron en el aire como un golpe preciso. Jesús no necesitaba que Dios probara su amor y cuidado mediante una exhibición espectacular. Su relación con el Padre no se basaba en desafíos ni en dudas. Jesús confiaba plenamente en su Padre Celestial, sin necesidad de ponerlo a prueba en un acto de imprudencia. Satanás, sintiendo la fuerza de esa respuesta, frunció el ceño de nuevo. Sabía que Jesús había resistido otra vez, sin caer en su trampa. Las Escrituras no podían ser usadas como un arma para hacer que el Hijo de Dios desafiara la voluntad de su Padre. Pero Satanás no se retiraría todavía. Había una última tentación que podría ofrecer, algo mucho más seductor, algo que apelara no a una necesidad física ni a un reto espiritual, sino a una ambición universal, el poder sobre todo el mundo. Con un gesto imperceptible, el entorno comenzó a desvanecerse de nuevo, y Jesús sintió como el paisaje cambiaba una vez más a algo completamente diferente. El aire volvió a cambiar a su alrededor, y Jesús sintió como el suelo bajo sus pies se transformaba. De pronto, se encontraba en lo alto de una montaña gigantesca, desde donde podía ver todo el mundo. Era como si el horizonte no tuviera fin, como si todos los reinos de la tierra se desplegaran ante él. A lo lejos, se alzaban ciudades imponentes, repletas de palacios majestuosos, riquezas y ejércitos poderosos. Los campos fértiles y las grandes civilizaciones se extendían ante sus ojos, mostrando el esplendor de la gloria humana y la vasta extensión del poder terrenal. Satanás, a su lado, observaba la inmensidad del panorama con una mirada astuta, sabiendo que esta sería su prueba más poderosa.
Se giró hacia Jesús, señalando con una mano todo lo que se extendía ante ellos. Todo esto te daré, dijo, su voz cargada de una promesa tentadora, si te postras y me adoras. La oferta era directa y clara, el control absoluto sobre todas las naciones, la autoridad sobre todos los hombres, la riqueza, la gloria y el poder más allá de cualquier otro. Satanás le ofrecía a Jesús una vía rápida para conseguir todo lo que, en algún momento, ya le pertenecería, pero sin pasar por el sufrimiento de la cruz. A cambio, solo requería una cosa, su adoración. Jesús permaneció inmóvil, su mirada fija en el vasto paisaje. Sabía que los reinos del mundo eran solo temporales, fugaces comparados con el reino eterno de Dios. Lo que Satanás le ofrecía era una sombra, una ilusión de poder que se desvanecería con el tiempo. Pero la tentación de evitar el dolor, de tomar el camino fácil hacia el control, era real. Satanás le proponía esquivar la cruz, el sacrificio, y obtener la gloria sin la humillación, el poder sin el sufrimiento. El silencio entre ambos se prolongó por unos instantes, pero Jesús, lleno de autoridad y de la certeza de su misión, finalmente rompió esa quietud con una respuesta definitiva. «Vete, Satanás», le ordenó, su voz resonando como un trueno en la montaña. «Porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás». Sus palabras fueron tajantes y finales. No había espacio para negociación, no había espacio para la duda. Jesús dejó claro que no había atajos ni ofertas que pudieran desviarlo de su propósito divino. Solo Dios merecía adoración, y Él estaba dispuesto a seguir la voluntad del Padre, aun cuando eso significara pasar por el dolor y el sacrificio. Ante esa respuesta, Satanás sintió su poder desvanecerse. Su última y más grande tentación había fallado. No había logrado doblegar al Hijo de Dios. Con un último gesto de frustración, la figura del tentador comenzó a desvanecerse en el aire, como si el viento mismo lo desintegrara. La tentación había terminado, y Jesús había resistido. El paisaje alrededor de Jesús comenzó a transformarse una vez más, pero esta vez, no por obra de Satanás, sino porque el cielo mismo respondía a su victoria. El aire que antes se sentía denso y cargado de tensión se tornó más ligero. Satanás, derrotado y frustrado, desapareció de la vista, desvaneciéndose como un eco que se apaga en la distancia. La montaña que momentos antes había sido escenario de la tentación se disolvió lentamente, y el desierto retornó a su alrededor. Jesús, de pie sobre la arena caliente, permanecía firme, pero el peso de los 40 días de ayuno y las pruebas intensas comenzaban a sentirse en su cuerpo. Había resistido. Cada desafío presentado por el tentador había sido enfrentado con fe inquebrantable y una profunda confianza en la palabra de Dios. No había cedido a la tentación de satisfacer sus necesidades físicas, ni había probado a su padre con actos imprudentes, ni mucho menos se había dejado seducir por la oferta de poder terrenal. Su misión era clara, y su fidelidad a Dios era total. En ese momento, el silencio del desierto fue interrumpido por una presencia diferente, una mucho más cálida y reconfortante. Desde los cielos, comenzaron a descender ángeles, suaves y serenos, como un rayo de sol tras la tormenta. Se acercaron a Jesús con reverencia y cuidado, reconociendo su victoria espiritual y su fortaleza. Estos mensajeros celestiales, que habían estado observando desde lo alto, ahora descendían para servir al Hijo de Dios. Con delicadeza, los ángeles atendieron a Jesús, ofreciéndole descanso y sustento. Su presencia traía consuelo, y aunque Jesús había triunfado espiritualmente, su cuerpo, agotado por la fatiga, comenzaba a recuperarse bajo el cuidado divino. El cielo mismo celebraba su victoria. El aire se llenó de una paz que no venía solo de la ausencia de Satanás, sino de la afirmación de que Jesús estaba completamente alineado con la voluntad de su Padre. En ese instante, el desierto dejó de ser un lugar de pruebas y se convirtió en un espacio de comunión. A través de las dificultades, Jesús había reafirmado su propósito, y los ángeles le devolvieron las fuerzas para lo que vendría a continuación. La lucha espiritual había concluido por el momento, pero Jesús sabía que su misión en la tierra apenas comenzaba. Este triunfo sobre las tentaciones solo era el preludio de un camino más arduo que lo llevaría finalmente a la cruz. Jesús se tomó un momento para contemplar el horizonte, mientras los ángeles lo acompañaban en silencio. Su corazón estaba en paz,
y su fe, más fuerte que nunca. Sabía que, a partir de este momento, cada paso que diera lo acercaría a la misión que había venido a cumplir. Mientras los ángeles cuidaban de Jesús, él permanecía en silencio, en comunión con su Padre. El desierto, que al principio había sido un lugar de soledad y desafío, ahora se sentía como un espacio de profunda claridad. La mente de Jesús repasaba lo ocurrido, cada tentación y su significado. No era solo un conjunto de pruebas personales, sino una representación de las luchas universales que cada ser humano enfrentaría. La primera tentación, transformar las piedras en pan, había sido un intento de hacer que Jesús antepusiera sus necesidades físicas a su misión espiritual. El hambre que sentía era real, pero el mensaje era mucho más profundo. La vida no se sostiene únicamente con lo que nutre el cuerpo, sino con la palabra que proviene de Dios. Este no era solo un desafío para Jesús, sino una lección para todos los que confiarían en él. No siempre se trata de saciar el cuerpo, sino de alimentar el alma con la verdad divina. La segunda tentación, lanzarse desde lo alto del templo para que los ángeles lo salvaran, había sido una invitación a probar a Dios. Satanás había tratado de manipular las Escrituras, sugiriendo que Dios debía proteger a Jesús en un acto de presunción. Pero la relación con Dios no se basa en desafiar su poder, sino en confiar plenamente en su voluntad, sin exigir pruebas de su amor. Jesús había mostrado que la verdadera fe no es poner a Dios a prueba, sino vivir con la certeza de su presencia, incluso cuando no hay señales visibles. Finalmente, la tercera tentación había sido la más peligrosa, la oferta de todo el poder y la gloria del mundo, si Jesús se postraba ante Satanás. Este fue el desafío de la ambición, el deseo de poder sin pasar por el sufrimiento. Satanás ofrecía un atajo, una manera de obtener la gloria sin la cruz. Pero Jesús sabía que la verdadera gloria no reside en los reinos temporales, sino en la obediencia a la voluntad de Dios, que lo llevaría al sacrificio por la humanidad. La victoria sobre esta tentación demostraba que la misión de Jesús no se trataba de reinos terrenales, sino del reino de los cielos. Mientras meditaba en estas pruebas, Jesús entendió que su resistencia no era solo una cuestión de fortaleza espiritual personal, sino un ejemplo para todos los que, en algún momento, enfrentarían sus propias tentaciones. Había demostrado que la clave para vencer las pruebas era confiar completamente en Dios y en su palabra, rechazando cualquier intento de desviarse del propósito divino. Los ángeles continuaban sirviéndole mientras el sol comenzaba a descender, suavizando las sombras en el desierto. La jornada de Jesús aún no había terminado, pero las lecciones aprendidas en esos 40 días resonarían a lo largo de toda su misión. Tras su victoria en el desierto, Jesús se encuentra fortalecido espiritualmente. El silencio abrasador del lugar, que durante 40 días había sido testigo de su ayuno, ahora queda atrás. El desierto, con su aire seco y su soledad envolvente, no había sido solo un lugar físico, sino un escenario de preparación profunda, donde Jesús enfrentó y venció las tentaciones más poderosas que podían desviarlo de su misión divina. El encuentro con Satanás había puesto a prueba su fidelidad, pero con cada desafío, Jesús demostró que su fe era inquebrantable. Ya no es solo el hombre que salió del Jordán tras ser bautizado por Juan, sino el Mesías consciente del poder y la responsabilidad que el Padre le ha confiado. El desierto, con sus silencios prolongados y su ambiente hostil, había servido como el crisol en el que se templó el carácter de Jesús, purificándolo y preparándolo para el ministerio que estaba por comenzar. Con la retirada de Satanás y el servicio de los ángeles, Jesús recupera fuerzas físicas, pero más importante aún, emerge del desierto renovado espiritualmente. El aislamiento y las pruebas no lo habían debilitado, sino que lo habían hecho aún más fuerte, más seguro de su misión. El camino que le espera no será fácil, lleno de desafíos, oposiciones y sacrificios, pero ahora está listo. Ha demostrado que puede resistir las tentaciones más arduas, que su obediencia a Dios está por encima de cualquier gloria terrenal o satisfacción personal. Jesús se prepara para regresar a Galilea, un lugar que conocía bien, pero ahora lo haría no como el hijo de un carpintero, sino como el anunciador del reino de Dios. La experiencia en el desierto marca un punto de inflexión en su vida. Antes de esta prueba, había vivido como cualquier otro hombre, aunque plenamente consciente de su relación especial con Dios. Ahora, con las tentaciones vencidas, estaba preparado para su papel público como el Mesías, aquel que traería la salvación a su pueblo. El desierto había sido,
En muchos sentidos, una representación simbólica del mundo que Jesús enfrentaría, un lugar lleno de desafíos y pruebas, pero también un espacio para la reflexión y la preparación. Así como el desierto era vasto e implacable, también lo sería la misión que Jesús estaba a punto de emprender. Sin embargo, su tiempo allí le había otorgado las herramientas espirituales necesarias para llevarla a cabo. Mientras Jesús sale del desierto, el viento levanta el polvo bajo sus pies, pero ahora, sus pasos son firmes y decididos. Su ministerio está por comenzar, y aunque las pruebas continuarán, su corazón está lleno de la certeza de que la voluntad de Dios prevalecerá. El reino de Dios estaba cerca, y él sería el heraldo de esa verdad. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.